¿Estás al tanto de quiénes eran los habitantes de Nínive? ¿Es posible que estos individuos despiadados hallaran redención ante Dios? Al considerar las ciudades más implacables en la historia, no se puede omitir a Nínive. Pero, ¿por qué se les considera merecedores de tal infame título? Los textos bíblicos narran las atrocidades perpetradas por los ninivitas. Entre estos textos se encuentra la historia de Jonás, el profeta que intentó escapar cuando Dios le ordenó ir a Nínive para predicar. Entonces surge la pregunta, ¿qué razones tenía Dios para querer destruir Nínive? ¿Y por qué Jonás deseaba alejarse tanto de esa ciudad? Puede que muchos consideren a Jonás como un profeta temeroso y rebelde, pero eso no significa que nosotros hubiéramos actuado de manera diferente en su lugar. Si vivieras en Israel en el siglo VIII a.C., seguramente no verías a Nínive como una aliada, y lo pensarías dos veces antes de desearle lo mejor a esa urbe. En este video exploraremos quiénes eran los ninivitas y la razón de su temible reputación. Te invito a ver el video completo, porque hay detalles sobre estas personas que aún no conoces y que seguro te sorprenderán. Disfruta y comparte este video con alguien que quieras. Como creyentes, nuestra misión es difundir la palabra de nuestro Señor al mayor número de personas posible. Ahora, abordemos el tema principal. En el amplio mosaico de la historia antigua, pocas ciudades poseen un legado tan disputado como Nínive. Situada en el núcleo del imperio asirio, esta urbe no solo era un epicentro de poder y culto religioso, sino también un símbolo de la ira y misericordia divina. ¿Cómo una ciudad tan poderosa puede ser recordada tanto por su desprecio como por su compasión? Este dilema nos lleva a indagar en las raíces de su historia desde sus inicios hasta su ocaso. Nínive es mencionada inicialmente en el libro de Génesis 10:11, presentándose como un enigma y un testimonio de tiempos remotos. Desde su creación, Nínive fue más que una simple urbe, se convirtió en un símbolo del alcance y poderío asirio. A través de los años, su nombre fue sinónimo de autoridad y control, expandiéndose hasta ser uno de los centros urbanos más grandes de la antigüedad. La Biblia menciona sus imponentes murallas y vastas riquezas, pero también las sombras que escondían sus calles. Este contraste nos invita a interrogarnos, ¿qué realmente caracterizó a Nínive? A medida que la ciudad llegaba a su apogeo, los profetas bíblicos comenzaron a criticarla. No solo su esplendor era objeto de atención, sino las acciones de quienes vivían dentro de sus muros. La opulencia de Nínive escondía una realidad de brutalidad y decadencia moral, factores que finalmente la conducirían al juicio divino. Esta es la trama de una de las narraciones más conmovedoras y simbólicas del Antiguo Testamento. La historia de Nínive nos invita a reflexionar sobre la condición humana y la justicia divina. En los textos sagrados, Nínive no solo es una localidad geográfica, sino también una metáfora de redención y ruina. Su legado nos recuerda que la grandeza puede ser transitoria y que la misericordia puede alcanzar incluso a los más transgresores. Este dualismo es lo que examinaremos a lo largo de nuestra exploración histórica de Nínive. La fundación de Nínive se remonta a tiempos ancestrales. De acuerdo con la Biblia, fue Ashur quien partió de Babilonia y erigió Nínive, un acto que marcó no solo el inicio de una ciudad, sino de una era. Génesis 10:11. Este origen divino otorga a Nínive un estatus legendario, situándola en el corazón del relato mesopotámico como un sitio destinado para el esplendor y también para la adversidad. Desde sus comienzos, Nínive estuvo imbuida de un sentido de destino, convirtiéndose en un foco en el diseño divino. Con el tiempo,
Nínive se desarrolló bajo la sombra de su fundador, Ashur, la principal deidad del panteón asirio. Su vinculación con lo divino no era solo nominal, reflejaba cómo los asirios percibían su ciudad, como un espejo del cielo en la tierra. Esta percepción elevaba la posición de Nínive, transformándola en algo más que una capital, un centro de poder espiritual y terrenal que definiría el ritmo de la región por siglos. El desarrollo de Nínive como un núcleo importante no fue casualidad. Su ubicación estratégica cerca del río Tigris le permitió prosperar como un centro de comercio y agricultura. Sus abundantes recursos y la capacidad de sus líderes para aprovechar su posición estratégica la convirtieron en un cruce de rutas comerciales que se extendían desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Sin embargo, la magnificencia de Nínive llevaba consigo las semillas de su futura caída. A medida que la ciudad se enriquecía, también crecía su reputación de opresión y decadencia moral. Los textos antiguos y las inscripciones asirias nos hablan de una sociedad que, a pesar de su grandeza, estaba profundamente dividida y marcada por la injusticia. Este contraste entre la grandeza y la corrupción sería un tema recurrente en la historia de Nínive y uno que eventualmente atraería la atención divina. Alcanzando su apogeo bajo el reinado de reyes como Sargón II y Asurbanipal, Nínive no solo se consolidó como la joya del imperio asirio, sino también como un bastión de poder y conocimiento. Durante este período, la ciudad experimentó transformaciones monumentales que la llevarían a ser una de las más impresionantes de la antigüedad. Sus palacios, templos y bibliotecas, llenos de tesoros y escrituras, testimoniaban un apogeo cultural sin precedentes. La influencia de Nínive se extendía más allá de sus monumentales construcciones. Era un centro de aprendizaje y arte donde se preservaba y expandía el conocimiento. La famosa biblioteca de Asurbanipal, por ejemplo, contenía una vasta colección de textos cuneiformes que abarcaban desde literatura hasta ciencia, haciendo de Nínive un centro de sabiduría reconocido en todo el Antiguo Oriente. A nivel político y militar, Nínive era igualmente formidable. Desde esta ciudad, los reyes asirios coordinaban campañas que expandían sus fronteras hasta Egipto y Anatolia. La efectividad de su maquinaria militar no solo aseguraba la expansión del imperio, sino también su defensa contra las incursiones de pueblos vecinos. La capacidad de Nínive para proyectar poder era tan formidable que se convirtió en un símbolo de invencibilidad, una percepción que perduraría hasta su sorprendente caída. Sin embargo, la influencia de Nínive también provocaba animosidad y miedo entre quienes estaban bajo su dominio y sus naciones vecinas. La opresión y la crueldad eran tácticas habituales en su enfoque de gobierno, estrategias que, si bien efectivas para mantener el control y la expansión, plantaban las semillas de futuras rebeliones. Este contraste entre la magnificencia y el despotismo es clave para comprender la huella de Nínive en la región y en la narrativa bíblica, y será un punto focal en nuestra revisión de su herencia. Como epicentro espiritual del imperio asirio, Nínive acogía un rico mosaico de creencias y ceremonias religiosas. Los imponentes templos dedicados a Ashur, Ishtar y otras deidades sobresalían en su horizonte y sus ceremonias religiosas moldeaban el día a día de sus ciudadanos. Esta vinculación con lo sagrado no solo fortalecía la legitimidad de sus líderes, sino que también consolidaba la estructura social y política de la urbe. En Nínive, la religión no era un asunto personal, era una función estatal que fortalecía el poder del monarca y validaba sus conquistas. Los festivales y ceremonias públicas eran espectáculos magníficos diseñados para mostrar el poder y la devoción de los gobernantes asirios.
No obstante, estos eventos también evidenciaban las fricciones y contradicciones dentro de la sociedad ninivita, entre el poder celestial y la autoridad terrenal. Culturalmente, Nínive era un caldero de culturas. Artistas, artesanos y académicos de todo el imperio se reunían en la ciudad, generando un ambiente dinámico de intercambio y creatividad. Las influencias de múltiples culturas se entrelazaban en Nínive, desde la arquitectura y las artes hasta la literatura y la música. Esta diversidad no solo enriquecía la vida urbana, sino que también facilitaba la expansión de las tradiciones asirias a través del imperio. A pesar de su riqueza cultural y espiritual, la existencia en Nínive se caracterizaba por una marcada desigualdad. La opulencia de palacios y templos contrastaba fuertemente con la miseria de las clases inferiores, quienes frecuentemente padecían bajo la carga de los impuestos y el servicio militar. Este desequilibrio no solo generaba tensiones internas, sino que también alimentaba la insatisfacción entre los pueblos subyugados por los asirios, una insatisfacción que finalmente contribuiría a la caída de Nínive. La narrativa de Jonás es, quizás, uno de los cuentos bíblicos más intrigantes y misteriosos. Enviado por Dios para profetizar en Nínive, Jonás inicialmente huye de su misión, desencadenando una serie de eventos que destacan su reticencia y el poder divino. Jonás no es solo un profeta, es un hombre en conflicto cuyas luchas internas reflejan las tensiones entre la compasión y el juicio divinos. El libro de Jonás nos muestra a un profeta que está muy consciente de la fama de Nínive. Su reticencia no es simplemente desobediencia, refleja su profundo temor y repulsión hacia una urbe conocida por su crueldad e iniquidad. Esta dualidad en Jonás, el deseo de escapar de Nínive y a la vez el conocimiento de que es parte de un plan divino más amplio, es fundamental para comprender su personalidad y su profecía. Cuando finalmente Jonás llega a Nínive, su mensaje es simple y directo: 40 días más y Nínive será destruida. Jonás 3:4. Esta proclamación no solo demuestra la seriedad de la situación, sino que también pone a prueba la voluntad de los ninivitas de escuchar y cambiar sus caminos. La respuesta de Nínive a este mensaje es sorprendente y constituye un giro crucial en la narrativa. El arrepentimiento de Nínive, tras la predicación de Jonás, es un testimonio del poder transformador del arrepentimiento y la misericordia divina. A pesar de su pasado oscuro y la severidad de su cultura, los ninivitas eligen creer en Dios y cambiar sus caminos, un acto que no solo salva la ciudad temporalmente, sino que también ofrece una lección profunda sobre la redención y el perdón. Este cambio radical en Nínive desafía nuestras expectativas y nos invita a reflexionar sobre la capacidad de cambio incluso en los más desviados. Este es solo el comienzo de nuestra exploración de la rica y compleja historia de Nínive. En los próximos minutos continuaremos desentrañando los hilos de su legado, examinando tanto su caída como las lecciones eternas que podemos aprender de su ascenso y declive. El libro de Jonás nos introduce a un momento crucial en la vida del profeta, el llamado divino para ir a Nínive. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1:2. Este mandato no es solo un simple pedido, es una orden divina que pone a Jonás frente a un desafío que trasciende su comprensión y temores personales. La magnitud de Nínive, descrita como una gran ciudad, subraya no solo su importancia, sino también el tamaño del reto que Jonás debe enfrentar. La reacción inicial de Jonás ante su misión es la de huir, no solo alejándose de Nínive, sino también tratando de escapar de la presencia de Dios.
Este acto de desobediencia no se limita a una fuga física hacia Tarsis, sino que representa una rebelión espiritual contra una orden divina que le resulta demasiado ardua de cumplir. Jonás es plenamente consciente de lo que Nínive simboliza: pecado, violencia y rebelión contra Dios. Afrontar esa ciudad implica para él un peligro tanto físico como espiritual. La intervención divina en la vida de Jonás, mediante una tempestad formidable y el episodio del gran pez, demuestra la seriedad con la que Dios enfoca su mandato. Este incidente resalta que los designios divinos no pueden ser eludidos por miedo o desprecio. Es una enseñanza impactante sobre la soberanía de Dios y la inevitabilidad de su llamado, instruyendo a Jonás y a nosotros como lectores acerca de que evadir nuestras responsabilidades conlleva consecuencias significativas. El sometimiento de Jonás, después de ser expulsado del vientre del pez, indica una transformación en su percepción. Acepta que no puede eludir su misión ni el alcance de la influencia divina. Esta comprensión conduce a Jonás de regreso al camino hacia Nínive, preparado para afrontar su destino y ejecutar la orden de Dios. Este cambio es crucial, ya que señala el verdadero comienzo de su labor profética y sienta las bases para uno de los actos más grandes de arrepentimiento y misericordia descritos en la Biblia. Jonás no solo escapa físicamente de su llamado. Su fuga simboliza también una intensa resistencia emocional y espiritual. La perspectiva de predicar en Nínive le causa terror, no solo por la notoriedad de la ciudad, sino también por las implicaciones de un mensaje de juicio. En su interior, Jonás teme que su anuncio de condena sea desatendido o, aún peor, que desencadene represalias contra él. Este temor es revelador, demostrando que incluso los profetas pueden sentir aprensión ante las repercusiones de llevar a cabo su misión divina. El trayecto de Jonás hacia Tarsis, en dirección contraria a Nínive, simboliza su intento de huir no solo de su encargo, sino también de cualquier influencia que Dios desee ejercer sobre él. Este esfuerzo por evitar su destino es irónico, pues al tratar de esquivar su llamado, Jonás termina encontrando a Dios en uno de los lugares más improbables, en el vientre de un gran pez en las profundidades del mar. Esta vivencia recalca que no podemos evadir nuestro propósito divino, no importa cuán lejos intentemos alejarnos. La interacción de Jonás con los marineros antes de ser arrojado al mar ilumina otra faceta de su reluctancia. Aunque inicialmente oculta su identidad y su misión, la emergencia provocada por la tormenta lo lleva a admitir su huida de Dios. Este instante de sinceridad es crucial, pues demuestra que el impacto de nuestras decisiones trasciende nuestras vidas personales, afectando incluso a aquellos que no participan de nuestros dilemas internos. Después de su liberación del pez, la reluctancia de Jonás se transforma en resignación y obediencia. Su caminata hacia Nínive no es solo un viaje físico, es un camino de transformación personal y espiritual. Jonás llega a entender que el poder de Dios se extiende más allá de sus propios miedos y prejuicios, y que su misión podría tener un propósito mayor que él mismo podía ver inicialmente. Nínive era conocida en todo el antiguo Oriente por su brutalidad y violencia. Los relatos históricos y arqueológicos pintan un cuadro de una ciudad donde la crueldad no era solo común, sino una herramienta de Estado utilizada para infundir temor y control sobre las naciones conquistadas. Las campañas militares asirias dirigidas desde Nínive eran notorias por su falta de misericordia, dejando detrás de sí ciudades destruidas y poblaciones masacradas. La brutalidad de los ninivitas no se limitaba a la guerra. Dentro de la ciudad, la violencia era parte de la vida cotidiana, utilizada tanto para mantener el orden como para resolver disputas.
Las leyes asirias, aunque avanzadas para su tiempo, imponían castigos severos para delitos que hoy consideraríamos menores. Este ambiente de temor y represión es crucial para entender por qué la idea de predicar allí era tan aterradora para Jonás. Los grabados y artefactos hallados en los escombros de Nínive revelan escenas de torturas y ejecuciones públicas, concebidas no solo para castigar, sino también para advertir a los adversarios sobre el destino que podrían enfrentar. Estas acciones brutales transmitían un mensaje inequívoco de los monarcas asirios al mundo. La disidencia no sería tolerada y la autoridad monárquica era absoluta y sin compasión. Pese a este temible renombre, la Biblia nos dice que Nínive también era un centro significativo de espiritualidad y cultura. Esto nos plantea un contraste fascinante, una ciudad capaz de cometer atrocidades extremas, pero igualmente de una considerable profundidad espiritual. Este dualismo es parte de lo que torna la historia de Nínive tan compleja y su eventual redención tan destacada. La posibilidad de redención, incluso para los más brutales, es un tema potente que resuena a través del libro de Jonás. Las técnicas de tortura en Nínive eran excepcionalmente crueles, diseñadas para infligir el máximo dolor y terror. Desde el desollamiento en vivo hasta empalamientos y descuartizamientos, los ninivitas recurrieron a métodos de tortura que serían considerados hoy día como horrores inconcebibles. Estos actos no solo servían como castigo, sino también como rituales siniestros destinados a fortalecer el poder a través del miedo. Los arqueólogos han encontrado pruebas de masacres en las que las víctimas fueron cruelmente torturadas antes de morir. Estos descubrimientos corroboran las narrativas bíblicas e históricas de una sociedad donde la violencia era una norma aceptada y frecuentemente glorificada. La exhibición pública de cuerpos desmembrados era habitual en Nínive, no solo como una advertencia a los insurgentes, sino también como una muestra del dominio total de los asirios sobre sus adversarios. Además de las torturas físicas, también se empleaban torturas psicológicas, obligando a las familias de los insurrectos a observar las atrocidades cometidas contra sus seres queridos. Estas tácticas brutales garantizaban que el temor hacia la autoridad asiria se mantuviera no solo entre los residentes de Nínive, sino en todas las áreas bajo su dominio. La psicología del terror era un elemento crucial en la estrategia asiria para sostener su imperio. A pesar de su eficacia para preservar el orden, estas tácticas de tortura y brutalidad contribuyeron finalmente a la caída de Nínive. La crueldad engendró resentimiento y odio entre los pueblos sometidos, sembrando las semillas de las rebeliones que acabarían por llevar al asedio y destrucción de la ciudad. La historia de Nínive actúa como un recordatorio sombrío de que el poder fundamentado en el miedo y la violencia es, a la larga, insostenible. Nínive no solo fungía como epicentro de poder político y militar, sino también como un destacado centro religioso. La ciudad albergaba numerosos templos dedicados a diversos dioses asirios, siendo Ashur el más venerado. Estos templos no solo servían como lugares de culto, sino también como centros de poder político y cultural que reforzaban la legitimidad de los gobernantes asirios como emisarios divinos en la tierra. El culto en Nínive comprendía rituales complejos y ceremonias que incluían sacrificios humanos y de animales, festivales religiosos y procesiones. La omnipresencia de altares y templos en cada rincón de la ciudad subrayaba la relevancia de la religión, tanto en la esfera pública como privada de los ninivitas. Sin embargo, este profundo compromiso con sus deidades
A menudo se entremezclaba con prácticas de brutalidad y sacrificios que hoy serían juzgados como bárbaros. La arqueología ha desenterrado vastas bibliotecas en Nínive que contienen textos religiosos detallando mitologías y rituales asirios. Estos documentos nos ofrecen una ventana al mundo espiritual de Nínive, revelando una sociedad que buscaba el favor divino no solo para la prosperidad, sino también para justificar sus conquistas y su tratamiento a los enemigos. La idolatría en Nínive, por lo tanto, no era solo una cuestión de fe, sino también una herramienta de Estado, utilizada para reforzar la estructura social y militar. A pesar de su fervor religioso, la práctica de la idolatría en Nínive eventualmente se convirtió en uno de los puntos de crítica de los profetas bíblicos, quienes vieron en estas prácticas una perversión de la verdadera fe. Esta tensión entre la religiosidad y la moralidad es central en la historia de Nínive y en su interacción con figuras bíblicas como Jonás. La ciudad, con toda su devoción religiosa, enfrentó el desafío de reconciliar su espiritualidad con su moralidad, un desafío que resonaría a través de su historia y más allá de su caída. A medida que Nínive alcanzaba el pináculo de su poder, el tejido moral de la ciudad comenzaba a desmoronarse. La corrupción se infiltraba en todos los niveles de la sociedad, desde los más altos funcionarios hasta los ciudadanos comunes. El enriquecimiento a expensas de los más débiles se convirtió en una práctica común, y la justicia era a menudo comprada y vendida. Este declive moral no solo erosionaba la estructura interna de Nínive, sino que también alimentaba el descontento y la desesperación entre sus habitantes. El sistema judicial de Nínive, que en tiempos pasados mantenía el orden y ayudaba a la expansión de la ciudad, se tornó progresivamente parcial y despiadado. Las penas por infracciones menores eran desmesuradas, frecuentemente culminando en ejecuciones o torturas públicas. Esta rigurosidad desmedida evidenciaba una inseguridad profunda en la élite gobernante, que temía perder su dominio sobre una población cada vez más insatisfecha y agraviada. Además, el lujo excesivo de la corte asiria y sus oficiales contrastaba dramáticamente con la pobreza creciente de los ciudadanos. La inequidad en la distribución de la riqueza agravaba las tensiones sociales y destacaba la desconexión entre la élite y las masas. Esta disparidad económica se convirtió en un emblema del declive moral de Nínive, un recordatorio de cómo el bienestar material puede derivar en decadencia espiritual y ética. La corrupción y la decadencia moral finalmente crearon las condiciones para la intervención divina. Cuando el mal de Nínive alcanzó su clímax, ya no pudo ser pasado por alto por Dios. Era esencial un llamamiento al arrepentimiento, un ultimátum divino que sería elevado por el más improbable de los mensajeros, Jonás. Este momento representó un cambio de rumbo, no solo para Nínive, sino para toda la narrativa bíblica sobre el pecado y la redención. Cuando Jonás llegó finalmente a Nínive, su proclama fue sencilla y directa: 40 días más y Nínive será destruida. Jonás 3:4. Este anuncio resonó a través de las calles de la ciudad, un eco sombrío que sacudió a los ninivitas de su complacencia. La seriedad del mensaje de Jonás y su presentación directa causaron un impacto profundo en los residentes de la ciudad, desencadenando una ola de temor y autoexamen. El efecto del mensaje de Jonás fue instantáneo y poderoso. Los ninivitas, aunque acostumbrados a profetas y adivinos, encontraron en la gravedad y certeza de Jonás algo que nunca antes habían experimentado. Quizás fue la misma presencia de Jonás, un extranjero desafiando valientemente sus calles, lo que los llevó a tomar en serio sus advertencias. La ciudad, acostumbrada a dominar y al poder,
se enfrentaba ahora a un desafío distinto, uno espiritual y existencial. La autoridad con la que Jonás habló sugirió que su mensaje no era solo una advertencia, sino un veredicto inminente. Los ninivitas, confrontados con la realidad de su próxima destrucción, comenzaron a reconocer las fallas en su sociedad y en sus vidas personales. Este fue un momento de iluminación colectiva donde toda la ciudad se vio obligada a introspectar y confrontar las bases de su corrupción y maldad. El temor inicial pronto dio paso a una reflexión más profunda sobre cómo responder al llamado de Jonás. Los ninivitas enfrentaron una decisión crítica: continuar en su camino de decadencia o buscar la redención y cambiar su destino. Lo que eligieran no solo determinaría su supervivencia física, sino también su legado espiritual. Ante la real amenaza de su destrucción, los ninivitas reaccionaron de manera sorprendente. Desde los más altos hasta los más humildes, la ciudad se sumergió en un estado de duelo y penitencia. Los ciudadanos de Nínive, incluido su rey, se vistieron de saco y se cubrieron de cenizas, una señal tradicional de arrepentimiento y humildad. Esta respuesta generalizada reflejaba un despertar de conciencia colectiva y una disposición a cambiar drásticamente de rumbo. El rey de Nínive, consciente de la gravedad de la situación, promulgó un decreto que mandaba a todos en la ciudad a ayunar y a abandonar sus actos violentos y malvados. Que cada uno se vuelva de su mal camino y de la violencia que está en sus manos. Jonás 3:8. Esta orden real no solo subrayó la gravedad del mensaje de Jonás, sino que también demostró un liderazgo dispuesto a predicar con el ejemplo, resonando el arrepentimiento genuino a través de las estructuras de poder de Nínive. La decisión de ayunar y vestir sacos fue un acto de humildad, tanto pública como privada, una confesión de culpabilidad y una súplica por misericordia. Los ninivitas no solo reconocieron sus faltas, sino que también se comprometieron a cambiar sus acciones. Este arrepentimiento colectivo es notable, especialmente considerando el pasado violento y arrogante de Nínive. Representa una aceptación de que su supervivencia dependía no solo de su poder militar o económico, sino de su integridad moral y espiritual. Este cambio radical en el corazón y en las acciones fue una transformación profunda para una ciudad conocida por su crueldad y corrupción. La respuesta de los ninivitas al mensaje de Jonás es un testimonio poderoso del potencial de redención, mostrando que incluso la ciudad más perversa puede encontrar misericordia si se arrepiente sinceramente y busca cambiar. Este evento no solo salvó a Nínive en ese momento, sino que también dejó una huella indeleble en su identidad y en la literatura profética. El arrepentimiento de Nínive no fue un gesto superficial o temporal, fue una elección consciente de toda la ciudad para renunciar a sus viejas prácticas y adoptar un nuevo modo de vida. Este cambio fue tan profundo que permeó cada aspecto de la sociedad ninivita, desde sus ciudadanos más comunes hasta sus líderes más influyentes. La decisión de cambiar su camino fue impulsada por el reconocimiento de su propia mortalidad y la posibilidad real de destrucción, como había sido profetizado por Jonás. El proceso de arrepentimiento en Nínive incluyó actos significativos de autocontención y renuncia a la violencia, que fueron componentes claves de su maldad anterior. La ciudad, que antes se enorgullecía de su poder y brutalidad, ahora buscaba la paz y la justicia. Este cambio no solo afectó la estructura interna de Nínive, sino que también alteró su imagen ante las naciones vecinas, que vieron este acto de humildad como algo inesperado y revolucionario. La profundidad del arrepentimiento de Nínive se manifiesta en cómo lograron aplacar la ira de Dios. Dios vio sus obras, que se habían convertido de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Jonás 3:10. Este versículo no solo resalta la misericordia divina, sino también el poder del arrepentimiento genuino para alterar incluso los decretos divinos. La capacidad de cambiar el curso de su destino a través del arrepentimiento es una de las lecciones más poderosas de la historia de Nínive. La transformación de Nínive también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del perdón y la justicia divina. La ciudad pasó de ser un símbolo de maldad a un ejemplo de cómo incluso los más malvados pueden redimirse si están dispuestos a cambiar sinceramente. Este cambio no solo salvó a Nínive temporalmente, sino que también ofreció esperanza para todas las sociedades enfrentadas con el peso de sus propios pecados. La decisión de Dios de perdonar a Nínive es un punto culminante en la narrativa bíblica, mostrando un aspecto de la divinidad que es a la vez justa y compasiva. La misericordia divina se manifiesta no en la negación de la justicia, sino en la voluntad de permitir el espacio para el cambio y la redención. Este acto de perdón divino hacia una ciudad que merecía la destrucción es un poderoso recordatorio de que la misericordia es una parte integral del carácter de Dios. El perdón a Nínive también representa un desafío para Jonás y, por extensión, para todos los que siguen a Dios. Muestra que el amor y la misericordia de Dios trascienden nuestras propias limitaciones y prejuicios. Jonás luchó con esta lección, como se ve en su reacción de desilusión y enojo tras el perdón a Nínive. Esta parte de la historia subraya la dificultad de aceptar la misericordia divina cuando va en contra de nuestros deseos de justicia y retribución. La misericordia hacia Nínive también tiene un mensaje profundo para la comunidad de creyentes, el llamado a ser instrumentos de misericordia, no solo de juicio. En el perdón a Nínive, vemos cómo la gracia divina puede transformar las realidades más sombrías y ofrecer un nuevo comienzo, incluso en las circunstancias más desesperadas. Este enfoque en la redención es central para el mensaje del Antiguo Testamento y es un precursor de los temas de gracia y perdón en el Nuevo Testamento. El perdón de Dios a Nínive es un testimonio de su soberanía y de su preocupación constante por la creación. En lugar de destruir Nínive, Dios eligió renovarla, demostrando que su propósito último no es la destrucción, sino la restauración. Este acto de misericordia divina no solo cambió el destino de Nínive, sino que también ofrece una visión de cómo Dios interactúa con todas sus criaturas, siempre buscando restaurar en lugar de destruir. La absolución divina otorgada a Nínive no solo impactó profundamente a la ciudad, sino también a Jonás personalmente. La decisión de Dios de perdonar a Nínive, pese a sus pecados, sumergió a Jonás en emociones complejas y contradictorias. Al principio Jonás se irritó con Dios. Le resultaba inconcebible que un Dios justo pudiera perdonar a una ciudad tan corrupta y violenta. Este conflicto interior ilustra la tensión entre la justicia humana, que demanda castigo, y la misericordia divina, que aboga por la redención. Jonás se sintió traicionado. Después de haber cumplido su cometido profético, al alertar a Nínive de su juicio inminente, esperaba presenciar la destrucción de la ciudad que veía como enemiga. Cuando esto no ocurrió, su fe y su entendimiento de Dios se vieron severamente probados. Este punto es vital en la historia, ya que muestra a Jonás debatiéndose con la idea de un Dios que es infinitamente misericordioso, cuyas decisiones a menudo escapan a la comprensión humana. El diálogo final entre Jonás y Dios en el libro de Jonás es esclarecedor. Dios interpela a Jonás preguntándole si tiene derecho a enfadarse por la higuera que proporcionó sombra y luego pereció, una metáfora del alivio temporal que Jonás experimentó cuando Nínive estaba en peligro. Esta interacción ayuda a Jonás y al lector
a meditar sobre la naturaleza de la compasión y la soberanía sobre la vida y el destino. A través de esta conversación, Jonás empieza a comprender que la misericordia de Dios es un reflejo de su soberanía y amor por todas sus criaturas. Las lecciones sobre el perdón divino enseñan a Jonás una valiosa lección sobre el perdón y la gracia. Aunque inicialmente reticente, Jonás eventualmente reconoce que su concepto de justicia es limitado. Esta revelación transforma a Jonás no solo como profeta, sino también como creyente, proporcionándole una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y del poder redentor del perdón. Este aprendizaje es esencial para la misión continua de Jonás y tiene un eco profundo en la narrativa bíblica, recordándonos que el juicio verdadero corresponde únicamente a Dios. Años después de Jonás, otro profeta, Nahum, emerge con un mensaje divino contra Nínive. A diferencia de la misión de Jonás, que culminó en el arrepentimiento de Nínive, la profecía de Nahum anuncia la inevitable destrucción de la ciudad. Este cambio señala un giro significativo en la relación entre Nínive y Dios. Mientras que en la primera ocasión Nínive fue perdonada debido a su arrepentimiento, ahora enfrenta la certeza irrevocable de su ruina. Nahum describe a Nínive con imágenes gráficas de destrucción y caos. Ay de la ciudad de sangre, toda llena de mentira y de rapiña, no se aparta de ella el pillaje. Nahum 3:1. Estas palabras no solo condenan a Nínive por sus actos de violencia y engaño, sino que también resaltan la recaída de la ciudad en prácticas que había prometido abandonar. La profecía de Nahum es un recordatorio sombrío de que el arrepentimiento debe ser continuo. De lo contrario, las consecuencias pasadas pueden regresar con renovada intensidad. La profecía también refleja una verdad más amplia sobre la justicia divina. Aunque Dios es misericordioso, también es justo. Nínive había revertido a sus antiguos modos, contraviniendo el espíritu de su previo arrepentimiento. Esta reincidencia en el mal provocó que la misericordia antes concedida se revocara, obligando a la ciudad a afrontar las consecuencias finales de sus actos acumulados. Nahum no solo predica la destrucción de Nínive, sino que detalla con precisión el asedio y la devastación que enfrentará la ciudad. Estas profecías no eran meras advertencias, eran declaraciones de un juicio divino ineludible que reflejaban la gravedad del momento. La firmeza con la que Nahum enuncia estas profecías subraya la seriedad con la que Dios trata el pecado y la apostasia, especialmente cuando se desaprovechan segundas oportunidades. Nínive, más que una simple ciudad, se convierte en un símbolo potente dentro de la narrativa bíblica. Representa el apogeo del poder humano que desafía a Dios y al mismo tiempo la posibilidad de redención. Sin embargo, también simboliza las consecuencias de volver a caer en el pecado después de recibir misericordia. En este sentido, Nínive encarna la lucha eterna entre el arrepentimiento sincero y la tentación de regresar a viejos hábitos destructivos. La profecía bíblica utiliza a Nínive como un caso de estudio sobre la soberanía y la justicia de Dios. A través de la historia de Nínive se enseña que ninguna nación, no importa cuán poderosa, está más allá del alcance o la corrección divina. Esto sirve como una advertencia a todas las sociedades sobre la importancia de mantener la justicia y la humildad y sobre las terribles consecuencias de desviarse de esos principios. El destino de Nínive también es un recordatorio de que la historia es cíclica y que las lecciones del pasado frecuentemente necesitan ser reaprendidas. La caída final de Nínive, predicha por Nahum, no es solo el fin de una ciudad, sino también un símbolo profético del fin de todas las entidades que se elevan en orgullo contra Dios.
Este simbolismo es crucial para entender la visión bíblica de la historia como una serie de ciclos de redención y juicio, de caída y renacimiento. En última instancia, Nínive se convierte en un símbolo de la misericordia y justicia divinas en equilibrio. Aunque Dios está dispuesto a perdonar y restaurar, su justicia requiere que el arrepentimiento sea genuino y duradero. La historia de Nínive en la profecía bíblica nos enseña que las oportunidades de Dios para el arrepentimiento son un regalo precioso, pero que despreciar ese regalo puede llevar a consecuencias desastrosas. La destrucción de Nínive no representa solamente el clímax de un proceso histórico, es también la manifestación del juicio divino. Nahum describe este juicio con una intensidad lírica, expresando cómo, con una inundación arrolladora, hará completa la devastación de su lugar, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nahum 1:8. Este relato no solo resalta la extensión de la destrucción, sino también la certeza e inevitabilidad de la intervención divina en el juicio. El asedio y la caída definitiva de Nínive son presentados no solo como un acto de justicia retributiva, sino también como una purga. Al erradicar la iniquidad de Nínive, Dios no solo castiga a los pecadores, sino que también purifica la tierra de su influencia corruptora. Este acto divino sirve como recordatorio de que, aunque la paciencia de Dios es extensa, su juicio es absoluto y exhaustivo cuando se manifiesta. La ruina de Nínive también actúa como una advertencia para otras naciones y reyes que puedan sentirse tentados a imitar su arrogancia y rebeldía contra Dios. Este suceso no es solo una reprimenda, es una demostración del poder de Dios y un llamado a todos para reconocer su autoridad suprema. La aniquilación de Nínive declara que no hay refugio en la iniquidad, y que el poder humano, por formidable que sea, es efímero ante la majestad divina. La caída de Nínive valida la justicia divina para aquellos que fueron oprimidos por su crueldad. Para las naciones y pueblos que sufrieron bajo el dominio asirio, el desmoronamiento de Nínive es una confirmación de que Dios atiende las súplicas de los oprimidos y actúa en su beneficio. Esta faceta de la venganza divina es crucial para comprender la naturaleza de Dios como protector de los indefensos y un juez equitativo que finalmente restablece el orden y la justicia. La desaparición de Nínive en el año 612 a.C. marca un hito en la historia del cercano Oriente. Subyugada por una alianza de medos y babilonios, la destrucción de Nínive fue no solo total, sino que simbolizó el cierre del imperio asirio. Este acontecimiento fue tanto un hecho histórico como una realización de las profecías bíblicas, evidenciando que los designios divinos se materializan en la arena de la historia humana. La ferocidad de la conquista reflejó la violencia que Nínive había ejercido sobre otros. Los relatos de esa época narran cómo la ciudad fue saqueada, sus palacios incendiados y sus habitantes masacrados o dispersados. Esta irónica reciprocidad no solo constituyó una justicia poética, sino también una lección sobre las repercusiones de una vida marcada por la violencia y la opresión. La caída de Nínive también envió un mensaje a otras potencias del mundo antiguo acerca de la fugacidad del poder y la importancia de la justicia y la moral en el gobierno. La rápida desintegración del imperio asirio tras la caída de Nínive testimonia la fragilidad de los estados basados en la conquista y la opresión, en contraste con aquellos cimentados en la justicia y el bienestar común. Finalmente, la destrucción de Nínive y el ascenso de nuevas potencias como Babilonia ilustran la dinámica perpetua de ascenso y declive
que caracteriza la historia humana. Estos eventos no solo subrayan la soberanía de Dios sobre las naciones, sino que también demuestran cómo la historia sirve de escenario para los principios divinos de justicia y misericordia. La caída de Nínive no es simplemente el ocaso de una ciudad, sino un episodio en la narrativa más amplia de la interacción humana con lo divino. Un episodio que sigue orientando y educando a las generaciones futuras. Los hallazgos arqueológicos en Nínive han proporcionado un rico tapiz de evidencias sobre la vida y la cultura en esta antigua metrópoli. Las excavaciones han desenterrado grandes palacios y templos, así como extensas bibliotecas que contenían miles de tablillas cuneiformes, brindando una visión detallada de la administración, la religión y la vida cotidiana de los asirios. Estos descubrimientos corroboran muchas de las descripciones encontradas en fuentes bíblicas y clásicas, ofreciendo una imagen más completa de Nínive como un epicentro de poder y sabiduría. Uno de los hallazgos más notables fue la biblioteca de Asurbanipal, que albergaba una extensa colección de textos literarios, científicos, legales y religiosos. Estos documentos no solo revelan el nivel de erudición y organización del imperio asirio, sino que también reflejan la alta estima que los asirios tenían por el aprendizaje y la preservación del conocimiento. La biblioteca es un testimonio del papel de Nínive como un centro cultural y educativo en el Antiguo Oriente. Las excavaciones también han desenterrado evidencias de la vasta infraestructura urbana de Nínive, incluyendo sistemas de riego, murallas y carreteras. Estos hallazgos destacan la habilidad ingenieril de los asirios y su capacidad para construir y mantener una gran ciudad en el corazón de su imperio. La arquitectura monumental y las fortificaciones de Nínive hablan de una ciudad diseñada para impresionar tanto a amigos como a enemigos, reflejando su estatus como capital del imperio asirio. Sin embargo, junto a estos testimonios de grandeza, también se han encontrado evidencias de la brutalidad asiria. Relieves y artefactos ilustran escenas de batalla y conquista, mostrando el poder militar de Nínive y su enfoque en la expansión y el control imperial. Estos elementos contrastan con los registros de su erudición y arte, presentando una imagen compleja de Nínive como una ciudad de contrastes extremos, capaz de tanto logros culturales como de crueldad y violencia. La historia de Nínive ofrece varias lecciones importantes para el presente. En primer lugar, destaca la temporalidad de las grandes potencias y cómo incluso los imperios más grandes pueden caer debido a la corrupción interna y la opresión. Nínive, en su apogeo, parecía invencible, pero sus excesos y su injusticia finalmente condujeron a su destrucción. Esta lección sirve como un recordatorio de que la justicia y la sostenibilidad son cruciales para la longevidad de cualquier sociedad. Además, la historia de Nínive ilustra la capacidad de redención. El arrepentimiento de la ciudad ante la predicación de Jonás muestra que es posible el cambio, incluso en las circunstancias más desfavorables. Sin embargo, este cambio debe ser genuino y continuo. El regreso de Nínive a sus viejas prácticas después de un período de reforma demuestra que los cambios superficiales son insuficientes para evitar las consecuencias de acciones pasadas. Nínive también resalta la importancia de un liderazgo ético. La reacción del rey de Nínive al mensaje de Jonás fue decisiva para el arrepentimiento colectivo de la ciudad. Esto demuestra cómo las decisiones de unos pocos, en particular de aquellos en posiciones de liderazgo, pueden tener un impacto considerable en el destino de muchos. Líderes dedicados a la justicia y la integridad son capaces de dirigir a comunidades enteras hacia un porvenir más prometedor. Además,
La historia de Nínive ilustra la complejidad de la naturaleza humana y la soberanía divina. Revela cómo individuos y naciones pueden exhibir tanto lo mejor como lo peor de sí mismos y cómo la intervención divina puede surgir de maneras inesperadas, ofreciendo tanto oportunidades para la redención como para el castigo. Estos aprendizajes permanecen vigentes en la actualidad, recordándonos las responsabilidades éticas y espirituales que poseemos tanto individualmente como en sociedad. La interacción entre Nínive y el reino de Israel tiene una gran relevancia tanto política como espiritualmente. Como capital del imperio asirio, Nínive fue una amenaza constante para Israel y sus alrededores. Las incursiones asirias en la región no solo suponían un desafío político y militar, sino que también provocaron importantes cuestionamientos sobre la fe, la identidad y la relación de Israel con Dios. La subyugación de Israel por parte de los asirios fue interpretada por muchos como un castigo divino, reflejando la teología del Antiguo Testamento sobre la justicia y el juicio divinos. Políticamente, la presencia de Nínive obligaba a Israel a maniobrar dentro de un complejo entorno geopolítico donde las alianzas y estrategias debían ser minuciosamente ponderadas. La relación entre Nínive e Israel muestra cómo las políticas exteriores pueden estar profundamente influenciadas por consideraciones espirituales y teológicas, con los líderes israelitas buscando orientación divina frente al expansionismo asirio. Espiritualmente, la historia de Nínive actuó como un catalizador para la reflexión y la reforma en Israel. Los profetas usaban a Nínive como ejemplo de arrepentimiento y como advertencia contra la complacencia y la corrupción. La disposición de Nínive para arrepentirse, aunque fuera temporalmente, representaba un reto para Israel, que frecuentemente luchaba por mantener su fidelidad a Dios a pesar de las advertencias proféticas. La destrucción final de Nínive también tuvo consecuencias para Israel. Representó un recordatorio de que los imperios terrenales, por más poderosos que sean, están sujetos al dominio de Dios y que su justicia, al final, prevalece. Este acontecimiento reafirmó la enseñanza de que la verdadera seguridad y prosperidad provienen de adherirse a los mandamientos y la guía divina, y no de la fuerza militar o la riqueza. El testimonio de Jesús sobre Nínive y Jonás es especialmente relevante, ya que conecta la historia del Antiguo Testamento con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Jesús menciona a Jonás y a los ninivitas en varias ocasiones, resaltando su arrepentimiento como un ejemplo de fe y conversión auténticas. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás está aquí. Mateo 12:41. Este uso de Nínive como símbolo de verdadero arrepentimiento subraya la importancia de un cambio de corazón y la apertura al mensaje divino. Jesús utiliza la historia de Nínive para enseñar sobre la misericordia y la posibilidad de redención, incluso para aquellos que pueden parecer menos probables. Al hacerlo, establece un paralelismo entre su propio ministerio y el de Jonás, sugiriendo que, así como Nínive tuvo una oportunidad para el arrepentimiento, también la tiene su generación contemporánea. Esta comparación no solo destaca la seriedad de su mensaje, sino que también insta a una respuesta de arrepentimiento y conversión. La referencia a Jonás también sirve como un signo de la autoridad y misión de Jesús. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, Jesús es un signo para todos, ofreciendo una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación a través de su enseñanza y eventual sacrificio.
La mención de Nínive por Jesús refuerza su mensaje de que la gracia de Dios está disponible para todos y que la conversión y el arrepentimiento son esenciales. Al referirse a Nínive, Jesús también destaca la universalidad de su mensaje. No se limita a una etnia o región, sino que es relevante para todas las personas, en todos los tiempos y lugares. La historia de Nínive, por lo tanto, se convierte en una herramienta poderosa en las enseñanzas de Jesús, ilustrando temas de juicio, misericordia, arrepentimiento y la naturaleza inclusiva del reino de Dios. El legado de Nínive es complejo y multifacético, abarcando aspectos históricos, espirituales y culturales. Como una de las grandes ciudades del antiguo mundo, Nínive representa el apogeo y la caída de un imperio, sirviendo como un recordatorio de la transitoriedad del poder terrenal. Sus contribuciones al arte, la literatura y la administración destacan su papel como un centro de innovación y erudición, mientras que sus actos de brutalidad y opresión ilustran las consecuencias de un poder sin restricciones éticas. En el ámbito espiritual, Nínive ocupa un lugar destacado en la narrativa bíblica, simbolizando tanto la posibilidad de redención como el peligro del regreso al pecado. La historia de su arrepentimiento y eventual destrucción resuena a través de las Escrituras, ofreciendo lecciones sobre la gracia, el juicio y la soberanía de Dios. Estas historias siguen siendo relevantes en el discurso religioso contemporáneo, recordándonos la necesidad de arrepentimiento constante y la búsqueda de una vida recta. Culturalmente, Nínive ha trascendido su contexto histórico para convertirse en un símbolo de civilización antigua y poder imperial. Ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y pensamiento que a menudo reflejan las tensiones y contradicciones inherentes a su historia. Nínive hoy en día vive en la imaginación colectiva como un lugar de esplendor y terror, un recordatorio de lo que la humanidad puede alcanzar y de los peligros de la desmesura. Finalmente, el legado de Nínive sirve como testimonio de la compleja interacción entre el poder, la moralidad y el destino. Su historia invita a reflexionar sobre cómo las culturas y las sociedades pueden aprender de sus errores y cómo individuos y naciones están en constante diálogo con los valores y las fuerzas que definen su existencia. A través de su legado, Nínive sigue desafiando a futuras generaciones a considerar qué legados desean dejar y cómo los recuerdos de nuestro pasado pueden guiar nuestras decisiones presentes y futuras. La narrativa de Nínive ofrece una lección moral significativa para los cristianos contemporáneos: la importancia del arrepentimiento y la respuesta a la corrección divina. Nínive, conocida por su iniquidad, logró arrepentirse sinceramente y por ende se salvó temporalmente de la destrucción. Este episodio enfatiza la creencia cristiana de que nunca es tarde para retornar a Dios y realizar cambios significativos en la vida. Demuestra que la misericordia de Dios está disponible para todos, sin importar su pasado. Además, la eventual ruina de Nínive sirve como un recordatorio del peligro de la complacencia y el regreso a antiguos hábitos. Tras un período de gracia y mejora moral, Nínive regresó a sus prácticas anteriores, lo que finalmente llevó a su destrucción. Este aspecto de la historia de Nínive subraya la necesidad de perseverancia en la fe y en la conducta moral. Enseña a los cristianos que la conversión debe estar acompañada de una transformación continua y un compromiso con la justicia. La respuesta de Nínive al mensaje de Jonás también resalta el poder de la palabra de Dios y su impacto cuando se proclama con fidelidad. Esto motiva a los cristianos contemporáneos a valorar la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, reconociendo su potencial para efectuar cambios profundos en las personas y en las sociedades.
Finalmente, la historia muestra que la justicia de Dios no se limita a los castigos, sino que también incluye el deseo de restauración y renovación. Esta comprensión puede inspirar a los cristianos a buscar justicia en sus propias vidas y comunidades, no solo como castigo por las malas acciones, sino como un medio para lograr sanación y reconciliación. La historia de Nínive nos invita a reflexionar teológicamente sobre el poder de la conversión y el perdón. La conversión de Nínive, aunque temporal, demuestra cómo el arrepentimiento genuino y el cambio de comportamiento son esenciales para la fe cristiana. Esta transformación no solo evitó la ira inminente de Dios, sino que también restauró la relación entre Nínive y Dios, destacando que el perdón divino es accesible para todos, independientemente de la profundidad de sus pecados. El perdón, como se muestra en la historia de Nínive, es una de las expresiones más profundas del amor y la misericordia de Dios. El perdón otorgado a Nínive no fue una aprobación de sus acciones pasadas, sino un reconocimiento de su sincero arrepentimiento y un impulso hacia un nuevo comienzo. Este aspecto de la historia sirve como un poderoso recordatorio de que el perdón es posible incluso en las circunstancias más difíciles y que es una fuerza transformadora tanto para el individuo como para la comunidad. La reflexión sobre Nínive también aborda la responsabilidad de mantener la conversión. La eventual destrucción de Nínive sirve como una advertencia sobre las consecuencias de regresar al pecado después de experimentar el perdón de Dios. Esto refuerza la necesidad de una vigilancia espiritual y moral continua, una lección vital para los cristianos que buscan vivir en alineación con las enseñanzas de Cristo. Además, la historia desafía a los cristianos a practicar el perdón en sus propias vidas, siguiendo el ejemplo de Dios. Esto no solo promueve la paz y la reconciliación, sino que también refleja la naturaleza de Dios como amorosa y misericordiosa. Así, la teología del perdón y la conversión, ilustrada por la historia de Nínive, es fundamental para el desarrollo espiritual y comunitario en el cristianismo contemporáneo. Nínive trascendió su contexto histórico y bíblico para convertirse en una figura reconocible en la literatura y la cultura popular. Su historia de decadencia y redención, destrucción y arrepentimiento ha sido explorada y reinterpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. En la literatura, los autores han utilizado a Nínive como símbolo de orgullo excesivo y caída inevitable, un recordatorio de las consecuencias de la arrogancia humana. En cuentos y novelas, la ciudad representa a menudo el destino final de quienes se niegan a arrepentirse y cambiar de camino. Nínive aparece con frecuencia en la cultura popular, tanto en los medios visuales como en la música. Las películas, los programas de televisión y los videojuegos suelen retratar la ciudad como un lugar misterioso y siniestro, poblado por personajes siniestros y acontecimientos sobrenaturales. Las canciones y las obras de arte también exploran temas relacionados con Nínive, capturando su grandeza y su caída de manera evocadora y emocional. El legado cultural de Nínive sigue resonando en la conciencia popular como un recordatorio de las complejidades de la historia humana y las consecuencias de nuestras acciones. Su presencia en la literatura y la cultura contemporáneas sirve como testimonio duradero de su importancia y relevancia, e inspira la reflexión y la creatividad en las generaciones futuras. Aunque Nínive desapareció hace milenios, sus lecciones todavía tienen un impacto significativo en el mundo actual. La historia, el de la ciudad, nos recuerda la fugacidad del poder y la importancia de mantener la justicia y la moral en todos los ámbitos de la vida. Las consecuencias del orgullo, la crueldad y la separación de Dios
ejemplificadas en Nínive, siguen siendo relevantes para las sociedades contemporáneas. La historia de Nínive nos llama a la responsabilidad de reconocer y corregir nuestros propios errores. Ella nos recuerda que el arrepentimiento genuino y el cambio de comportamiento son esenciales para evitar la destrucción espiritual y moral. Como individuos y como comunidades, tenemos el desafío de buscar la justicia, promover la reconciliación y vivir de acuerdo con principios éticos que reflejen el carácter de Dios. Nínive también nos invita a considerar el poder transformador del perdón y la misericordia. Así como Dios perdonó a Nínive a pesar de sus pecados, nosotros estamos llamados a perdonar a quienes nos han herido y a buscar la reconciliación en nuestras relaciones personales y sociales. Este compromiso con el perdón y la gracia puede conducir a una mayor armonía y paz en nuestras vidas y en nuestro mundo. En última instancia, la historia de Nínive no es solo un relato de eventos pasados, sino también un recordatorio constante del poder y la soberanía de Dios. Esta antigua ciudad ilustra la fragilidad humana y subraya la importancia esencial de la fe y la obediencia en nuestras vidas. Al reflexionar sobre su historia, somos impulsados a examinar nuestras propias vidas y las estructuras de nuestras sociedades, instándonos a reconocer nuestros fallos y a buscar tanto la reconciliación divina como la humana. La historia de Nínive también funciona como una fuente de lecciones morales, teológicas y culturales que siguen siendo pertinentes hoy. A través de su narrativa fomenta la reflexión, la contemplación y finalmente la acción. Esto demuestra que el pasado, lejos de ser un mero recuerdo, sigue vivo en nosotros, influyendo en nuestro presente y nuestro futuro con sus ecos perdurables. El impacto de Nínive en el mundo moderno se manifiesta en cómo sus historias inspiran a individuos a buscar cambios y mejoras, tanto personales como comunitarias. Es un recordatorio de que, incluso en nuestra era tecnológica, las enseñanzas de épocas antiguas pueden orientarnos hacia un camino de renovación y transformación espiritual. Nínive se destaca como un faro de sabiduría, evidenciando el poder transformador de la gracia divina. Sus relatos nos recuerdan la capacidad de cambio y redención que todos tenemos. Esta metrópoli antigua nos desafía a actuar justamente y a vivir con una fe profunda y resiliente, reflejando las virtudes que Dios aprecia en su pueblo. La narrativa de esta ciudad nos enseña sobre la certeza del juicio divino, pero también sobre la infinita misericordia de Dios. Nos muestra que, sin importar la gravedad de nuestros errores, siempre existe un camino hacia la redención si estamos dispuestos a humillarnos y retornar a Él con sinceridad. Estas lecciones son especialmente cruciales en tiempos de crisis o incertidumbre, cuando la tentación de abandonar nuestros principios puede intensificarse. Nínive nos ofrece un ejemplo vívido de que la fe y la obediencia pueden alterar decisivamente el curso de nuestra historia, tanto individual como colectivamente. La relevancia de Nínive también se extiende a la educación sobre la comprensión y coexistencia intercultural. Estudiar su historia nos permite valorar la riqueza de las tradiciones antiguas y comprender mejor los fundamentos de nuestras propias creencias y comportamientos. Finalmente, la historia de Nínive nos invita a ser agentes de paz y reconciliación en nuestros propios entornos. Nos anima a ser portadores de esperanza y amor, reflejando en nuestras acciones diarias el carácter transformador y misericordioso de Dios. A través de nuestro ejemplo, podemos inspirar a otros a buscar una vida de significado y propósito, emulando a aquellos que en la antigüedad se atrevieron a cambiar sus destinos a través de la fe. Así, aprendamos de la historia de Nínive y busquemos siempre la sabiduría y la guía divina en cada paso que damos.
Como ciudadanos del mundo, enfrentamos desafíos que requieren no solo inteligencia, sino compasión y humildad. En nuestras vidas, al igual que los ninivitas, es crucial reconocer nuestros errores y buscar sinceramente el perdón. Esto nos abre el camino hacia una renovación personal y colectiva que fortalece nuestras comunidades. Es fundamental también aprender a perdonar a quienes nos han ofendido, siguiendo las enseñanzas bíblicas. Este acto no solo libera al otro, sino que también nos libera del peso del rencor. Al hacerlo, podemos crear un ambiente de paz y entendimiento mutuo, esencial para una convivencia armoniosa. Es en este proceso donde realmente podemos perseguir la justicia y la reconciliación en todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras interacciones sociales más amplias. Que seamos instrumentos de paz, amor y gracia en un mundo que claramente lo necesita. En cada acto de bondad y cada gesto de compasión reflejamos el carácter de Dios. Esta es la forma en que podemos iluminar los rincones oscuros de nuestra sociedad y llevar esperanza a aquellos que se sienten perdidos o abandonados. Así, cada uno de nosotros se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad. Que nuestra vida no solo sea un reflejo de nuestras ambiciones personales, sino también un testimonio del amor divino. En cada decisión que tomamos, en cada palabra que pronunciamos, tenemos la oportunidad de demostrar la grandeza de ese amor. Así, con cada día que pasa, podemos contribuir a un legado de bondad y misericordia que trascenderá nuestro tiempo en la tierra. A través de nuestras acciones, podemos construir puentes de entendimiento y respeto mutuo que superen las barreras culturales, étnicas y religiosas. Esta es la verdadera esencia de ser agentes de cambio en un mundo fragmentado. Al abrazar estos principios, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también influimos positivamente en las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Que así sea, una invitación no solo a reflexionar, sino a actuar. Cada paso que damos hacia la reconciliación y la paz es un paso hacia la realización del reino de Dios en la tierra. Con cada acción consciente, con cada momento de perdón y cada decisión por la justicia, estamos escribiendo nuestra propia historia, una que resonará con las generaciones futuras. Que nuestra jornada esté marcada por la búsqueda constante de la sabiduría y la verdad. Que en cada desafío que enfrentemos recordemos el poder de la oración y la meditación, herramientas que nos centran y nos conectan con lo divino. Así, fortalecidos y guiados, podremos navegar las aguas a menudo turbulentas de la vida con serenidad y propósito. Finalmente, que esta reflexión no se quede en palabras, sino que se manifieste en hechos. Amén.